¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo para detener al terrorista más peligroso de la historia? Ahora, imagina que para cumplir tu misión debes enfrentarte a un enemigo que no tiene principio, que no tiene fin. Predestination no es solo ciencia ficción, es la paradoja más retorcida jamás filmada. Prepárate, porque tu mente está a punto de colapsar. La historia comienza con la figura del agente temporal, un viajero del tiempo anónimo y experimentado que trabaja para una misteriosa organización conocida como la Oficina Temporal. Su misión es detener crímenes antes de que sucedan, viajando al pasado para interceptar a los culpables. En 1970, en un lavadero de ropa en Nueva York, el agente temporal intenta frustrar un atentado con bomba perpetrado por el escurridizo terrorista conocido como el Bombardero Fiasco. La bomba explota y aunque la gente logra desactivar la parte principal, sufre graves quemaduras en el rostro. Es rescatado en el último momento por su jefe, quien lo transporta de vuelta al futuro para someterlo a una cirugía reconstructiva facial de emergencia. Tras recuperarse y con un nuevo rostro, el agente recibe una última misión antes de retirarse. Debe volver a intentar detener al Bombardero Fiasco. Viaja a 1970 y se instala como camarero en un bar. Una noche, un cliente peculiar entra al bar, un escritor de artículos para revistas que usa el seudónimo de El Soltero Desinformado y que tiene una apariencia física andrógena y una voz profunda. El agente entabla una conversación con él y, a modo de apuesta, le propone que le cuente la historia más fascinante y trágica de su vida, prometiendo que si lo impresiona, le pagará una botella entera de whisky. El escritor comienza a narrar su vida, revelando que en realidad es una mujer que nació con el nombre de Jane. Jane es una huérfana de Nueva York, criada en un hogar de acogida. Es una niña increíblemente inteligente, pero siempre se siente marginada y diferente. Su gran sueño es unirse al programa espacial, la Corporación Espacial de la Tierra, para convertirse en astronauta y escapar de la Tierra. En 1963, a pesar de sus excelentes calificaciones y aptitudes físicas, Jane es rechazada del programa espacial por un motivo no especificado. Devastada, se dedica a limpiar ropa en un hotel. Una noche de 1970, mientras estudia en un parque, conoce a un misterioso desconocido de quien se enamora perdidamente. Este romance es intenso pero breve. El desconocido desaparece sin dejar rastro y poco después, Jane descubre que está embarazada. En el hospital, tras dar a luz, los médicos revelan una verdad impactante. Jane nació con órganos reproductivos masculinos y femeninos, y el parto de su hija le causó graves complicaciones, obligando a los médicos a realizarle una histerectomía, extirpación de los órganos femeninos. Mientras Jane se recupera, su bebé es secuestrado del hospital. Sin nada que perder y con su vida destrozada, se da cuenta de que la única forma de sobrevivir es adaptarse. Los médicos le ofrecen una cirugía para completar su transición al género masculino, utilizando los órganos que aún posee. Jane acepta. Es así como se convierte en el escritor El Soltero Desinformado. Cuando el escritor termina su relato, el agente temporal revela su verdadera identidad y su misión. Le propone al escritor una última oportunidad de venganza contra el hombre que arruinó su vida y la dejó embarazada. El agente usa su máquina del tiempo portátil, oculta en un estuche de violín, para llevar al escritor de vuelta a 1970, justo antes de que Jane conociera a su seductor. El agente transporta al escritor al momento en que Jane está estudiando en el parque. Al ver a la joven Jane, el escritor se da cuenta con horror de la verdad. Él mismo es el desconocido que se enamoró de ella y la dejó embarazada. El agente observa cómo el escritor se acerca a Jane. El escritor, ahora en el papel de su propio seductor, completa el ciclo de su propia concepción. Se enamora de Jane y la deja embarazada, tal como le había sucedido antes. El agente viaja al hospital para asegurar que la paradoja se mantenga. Roba a la recién nacida de Jane, que también es la hija del escritor y de Jane, y la transporta a 1945, dejándola en la puerta de un orfanato. Esta bebé crecerá para convertirse en Jane, creando un bucle temporal de autoconcepción sin principio ni fin. El agente vuelve a 1970 para recoger al escritor, el desconocido. El escritor está destrozado y confundido. El agente le ofrece una nueva vida, unirse a la Oficina Temporal. El escritor acepta y se somete a una cirugía de cambio de identidad y género, convirtiéndose en un nuevo agente temporal. El agente temporal lo lleva de vuelta a la época actual y lo deja en el futuro con su jefe para que comience su entrenamiento. El agente temporal, al fin liberado de su deber, viaja a su propio momento de retiro en 1985. Su jefe lo advierte que debe vivir una vida tranquila y nunca volver a entrometerse con el tiempo, pero le da la caja del activador de saltos, la máquina del tiempo, diciéndole que cuando sea el momento, lo sabrá. El agente temporal ignora la advertencia. Sintiéndose vacío, viaja en el tiempo para rastrear al Bombardero Fiasco. El agente rastrea al Bombardero Fiasco hasta el lavadero de ropa en 1970, justo antes del atentado.
de la primera escena. El agente se confronta con el terrorista. Para su horror, el agente descubre que el bombardero Fiasco es la versión futura de sí mismo, el agente temporal original. El agente envejecido, desquiciado por los buques temporales, se ha convertido en el mismo criminal que juró detener. El agente temporal envejecido le explica que él es el agente que se retiró y que continuó su misión con la creencia de que, si él mismo se convierte en el bombardero, podrá activarse a sí mismo para comenzar el ciclo de su vida. Lo que significa que el agente temporal, el joven, está destinado a convertirse en el criminal, el viejo. El agente temporal, el joven, mata a su versión anciana, el bombardero Fiasco, cumpliendo así la profecía y cerrando el ciclo. Se revela así la gran paradoja de la película. El agente temporal es la bebé abandonada en 1945, la huérfana Jane, el seductor de Jane, el desconocido, el escritor, el soltero desinformado, el nuevo agente temporal, el bombardero Fiasco. El agente temporal es su propio padre, su propia madre, su propia amante y su propio némesis. Un bucle temporal sin fin. La película concluye con el agente temporal mirando al futuro con su destino sellado. La película nos muestra un personaje atrapado en la paradoja del huevo y la gallina, pero elevada a la máxima potencia. John, no tiene madre, padre ni amante fuera de sí mismo. Su existencia no tiene un origen, solo una perpetuación. El mensaje más profundo de esta historia no es sobre viajes en el tiempo, es sobre la carga del libre albedrío frente al fatalismo. Si el agente temporal está destinado a convertirse en el bombardero, ¿en realidad tuvo alguna elección en su vida? La verdad es que la paradoja de Predestination es un espejo de cómo muchos vivimos. Somos el resultado de las heridas de nuestro pasado, y esas mismas heridas determinan las acciones que nos causan dolor en el futuro. El mensaje final es una advertencia. Debes detener el bucle, y para eso debes dejar de buscar un culpable externo. El bombardero Fiasco no es un extraño, es tu futuro yo, resentido y dañado, causando los problemas que tu yo actual tendrá que enfrentar. La única forma de romper la condena de esta predestinación es perdonar a tu versión pasada y negarte a convertirte en tu propio villano futuro. Deja de culpar al destino por lo que te pasó. Toma conciencia de tu ciclo y, por una vez, sé el agente que viaja al pasado para salvarte, no para destruirte.